Bueno, pues ahora vamos a continuar, pero con los números de coordinación 5 en adelante. Es decir, ahora la fórmula es X5, es decir, tenemos un átomo central y 5 átomos enlazados a ese átomo central. Recordemos, seguimos en moléculas impares libres de electrones, ¿ok? No pierdas de vista esto. Entonces, el número de coordinación pues es 5 porque es 5 átomos enlazados a un átomo central. Ahora, ¿qué geometría es para este número de coordinación? La geometría es una bipirámide trigonal. ¿Cómo es eso? Es una geometría así. Ahora, en este caso hay dos tipos de átomos. Si tú te fijas en esta geometría, esto parece un triangulito. Todos los que tienen en esta abreviatura XS, si tú te das cuenta, los unes con líneas rectas, forman un triangulito. Digamos que este triangulito que está aquí, esta línea significa que está sobre la pantalla. Esta cuña, se les llaman cuñas, esta cuña sólida significa que está fuera de la pantalla y esta cuña discontinua significa que está detrás de la pantalla. Es decir, estos tres átomos que están aquí se encuentran en el plano XY, es decir, están coplanares. Tienen esta abreviatura S porque se dice que están ecuatoriales, es decir, estos forman un plano XY. Y entonces, este X que tiene la abreviatura AX son átomos que se encuentran en posiciones axiales o apicales, es decir, están por arriba y por debajo de este plano XY, es decir, están en Z. Entonces, en ese sentido, en este caso de esta geometría, una bipirámide trigonal, hay dos tipos de átomos. Átomos que se encuentran en posiciones ecuatoriales y átomos que se encuentran en posiciones axiales. ¿Ok? Ahora, ángulos. Bueno, el ángulo ideal que hay entre un átomo ecuatorial contra uno axial es de 90 grados, es decir, el ángulo que hay entre el eje X y el eje Z, o el eje Y y el eje Z, ¿no? El ángulo que hay entre un ecuatorial y otro ecuatorial es de, exacto, 120 grados, es decir, como esto es un triangulito, pues es lo más alejados que podrían estar estos tres átomos entre ellos, sería 90 grados, ¿no? Y finalmente un ángulo entre un átomo axial y otro axial, pues tendrá que ser de 180 grados, eso pensando en una geometría ideal. Ejemplos de estos átomos serían, por ejemplo, estas especies. Vamos a ver estas especies, ¿ok? Vamos a ver esos ejemplos. Por ejemplo, otra vez, fórmula X5, número de coordinación, pues es simple. Estamos hablando de una bipirámide trigonal y estos son los ángulos ideales. No perdamos de vista esto. Su primera molécula propuesta sería el ion pentafluorosilicato. Iones no muy comunes, entonces yo te voy a dar la fórmula, ¿no? Sería esta. 5 flúors enlazados a un átomo de silicio y además hay una carga. Eso sí, ¿cuántos electrones de valencia hay aquí? Acuérdate, en electrones de valencia del flúor más los del silicio y no se te olvide tomar en cuenta la carga. Exacto, son 40 electrones. Ahora dibuja la estructura de Lewis de esa especie. Son 5 flúor alrededor del silicio y que, como sabemos que es una bipirámide trigonal, tenemos que ir a... Perdón, como es un número de coordinación 5, tenemos que darle una disposición de bipirámide trigonal, que sería esta, ¿estás de acuerdo? Es decir, 3 flúors en posición ecuatoriales y 2 flúors en posición apicales. No olvides, es un anión, es el ion pentafluorosilicato, no olvides que siempre debemos poner, si es una estructura de Lewis o una geometría, corchetes y la carga. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos con la que sigue. Por ejemplo, seguimos con el mismo número de coordinación. Ahora, te propongo el pentacloruro de fósforo. Seguramente es una molécula también muy fácil de escribir. ¿Cuál sería su fórmula? Exacto. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene esta molécula? Cuéntalos, por favor. Exacto, también tiene 40 electrones. Ahora, tómate tu tiempo, ya sabes, dale pausa al video mientras escribe su estructura de Lewis. Va. Exacto, esta sería la estructura que tendría el pentacloruro de fósforo. Igual es una disposición bipirámide trigonal. Ahora, hay dos cloros que se encuentran en posiciones axiales, tres cloros que se encuentran en posiciones ecuatoriales, ¿no? El ángulo entre un cloro ecuatorial y otro ecuatorial es de 120 grados. El ángulo que hay entre un cloro ecuatorial y un axial es de
90 grados. Como te darás cuenta, no es muy complicado si tú sabes. La teoría de repulsión de pares es una teoría muy útil y además no es muy complicada siempre y cuando nosotros escribamos una estructura de Lewis correcta. Mira, vamos con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el oxotetrafluoruro de azufre o tetrafluoruro de tionilo. Para empezar, si yo te doy un nombre, pues de repente a veces dirían, ay, pero es que ¿qué escribo? Bueno, es muy fácil. Tiene oxígeno, tiene flúor y tiene azufre. ¿Quién es el menos electronegativo? Pues el azufre. Entonces este tendrá que ser el átomo central. Este nombre de tetrafluoruro de tionilo es el nombre, digamos, común con el que se le conoce, ¿no? Y entonces vas a tener que un oxígeno y 4 flúors por el prefijo tetra alrededor de ese azufre. Entonces es muy fácil. ¿Cuál sería la fórmula? Pues esta, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia hay en esta fórmula? Pues no olvides, ¿cómo encontramos electrones de valencia en una molécula? Muy sencillo, pues los electrones de valencia de cada átomo. 6 de aquí y 6 de aquí son 12, ¿no? Y son 4 flúors. 4 por 7 electrones de valencia del flúor, dado que es del grupo 17, son 28 más 12. Exacto, 40 electrones. Ahora mira, date tu tiempo, escribe la estructura de Lewis. Ahí está, ¿no? Esa es la estructura de Lewis. Yo escribí la estructura de Lewis aquí completa y no le di una disposición espacial, y esto es muy importante. ¿Cuál es la razón por la cual no le doy una disposición espacial? Porque aquí está precisamente este señor, ¿ok? Este señor, doble enlace. ¿Qué dijimos? Pues que el doble enlace es más repulsivo que un enlace sencillo, es decir, la repulsión enlace sencillo es menos repulsiva que el enlace doble enlace sencillo, ¿no? Y entonces, si tú te das cuenta, este oxígeno puede ocupar dos posiciones en una bipirámide trigonal. Sabemos que esta va a ser una geometría de bipirámide trigonal porque son 5 átomos alrededor de un átomo central. Entonces, ¿cómo es que vamos a saber que es una bipirámide trigonal? Pues muy sencillo, son 5 átomos, es una X5. Pero ¿dónde colocamos este oxígeno? Hay dos posibilidades. La primera de ellas sería esta, que coloquemos el oxígeno en posición, exacto, en posición axial. La otra es que no, que lo coloquemos en posición ecuatorial. ¿Cuál de las dos es preferible? Es muy sencillo, no es muy complicado. Esta posición ecuatorial tiene dos vecinos a 90 grados y dos vecinos a 120 grados. Fíjate, este oxígeno tiene un flúor a 120, un flúor a 120, un flúor a 90 y un flúor a 90. Mientras que este oxígeno de aquí tiene 1, 2 y 3 átomos de flúor a 90 grados. Es decir, aquí hay mucho mayor repulsión que aquí. Este oxígeno aquí se encuentra bastante, digamos, relajado, ¿no? Las repulsiones aquí son mínimas comparadas con este. Entonces, siempre que tengamos enlaces múltiples en una molécula para una BPT, así se abrevia bipirámide trigonal, se preferirán las posiciones ecuatoriales. Por lo tanto, esta no es la geometría para el tetrafluoruro de tionilo, sino esta es la molécula. En realidad, esta existe en la naturaleza, no esta. ¿Ok? Sale, vamos con la que sigue. Número de coordinación 6. Es una octaédrica. ¿Ok? Son 6 vecinos alrededor de un átomo central. En este caso, de 6 vecinos alrededor del átomo central, vamos a tomar en cuenta esto. En un octaedro es una geometría también muy perfecta, es decir, los átomos todos son iguales. ¿En qué sentido? Si tú pones esto como si fuera un cuadrito, estos 4 también formarían ese cuadrito. Te voy a explicar. Este y este forman un cuadrito. Este y este están por arriba y por debajo de ese cuadrito. Pero tú puedes tomar cualquier otro. Por ejemplo, este y este forman un cuadro. Y este está por encima y este está por abajo de este cuadro. ¿Sí lo ves? Espero que sí se ve. No digamos que no se ve. Y la otra es que tomas este y este está por arriba y por abajo de este cuadro. Es decir, en un octaedro existen dos tipos de posiciones. Por ejemplo, aquí, X1 con respecto a X2 se encuentran a 90 grados. Decimos que están en posición cis. Mientras que X1 y X3 se encuentran a 180 grados, es decir, se encuentran en posición trans. Si tú analizas esta molécula, cualquier átomo tiene 1, 2, 3, 4 átomos en cis y uno en trans. Este tiene 1, 2, 3, 4 en cis y uno en trans.
y este mismo, lo mismo, sí, es decir, todos tienen un átomo en trans, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver las moléculas. Ejemplos de esto pueden ser estas que están aquí. Vamos a ver. Número de coordinación en el átomo central. Fórmula X6, número de coordinación 6 es octaédrico. Y ya sabemos los ángulos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre. ¿Cuál es su fórmula? Es esta. Entonces, dime cuántos son los electrones de valencia ahí. Exacto, son 48 electrones. Si tú dibujas la estructura de Lewis de eso, ¿cómo te queda? Exacto, te queda de esta forma, ¿no? Es un octaedro perfecto, ¿no? Estos están formando un plano y estos están por arriba y por debajo de ese plano. Cada uno tiene un átomo en posición trans. Bien, vamos con la que sigue, ¿ok? Por ejemplo, el ácido ortoperiódico. Su fórmula puede ser esta, H5I o 6 o esta, ¿no? Esta ya te da una idea de más o menos cómo va a estar enlazado, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia tiene este? Cuéntalos. Exacto, tiene 48 electrones. Vamos a ver, dibuja la estructura de Lewis de esto. Exacto, te tuvo que haber quedado de esta manera, ¿ok? Ahora, este oxígeno doble enlace yo lo coloqué aquí, pero si te das cuenta, todas las posiciones, todas, absolutamente todas las posiciones del octaedro son iguales. Entonces, para este caso, este doble enlace pudo haber estado aquí, o acá, y te va a dar la misma molécula, sin problema, ¿ok? Vamos con la que sigue. Por ejemplo, el dioxo tetrafluoruro de xenón. Ese igual está fácil, es decir, si te dice que es dioxo tetrafluoro, son 2 oxígenos y 4 fluoros. Esa sería la fórmula. ¿Cuántos electrones de valencia hay aquí? Cuéntalos, por favor. Exacto, son 48 electrones. Ahora, ¿cuál sería la estructura de Lewis? Esta, ¿no? Ahora, en este caso, yo no te estoy dando una disposición, es decir, simplemente esta es la estructura de Lewis y dime, ¿dónde vamos a colocar los átomos? Probablemente ya lo intuyas, aquí es un poco más fácil. ¿Qué sabemos? Pues que los dobles enlaces son muy repulsivos, entonces los tendremos que colocar lo más alejados posibles. En un octaedro, ¿cómo es que esos dos átomos pueden estar lo más alejados posibles? Es decir, esos dos dobles enlaces que son muy repulsivos, ¿cómo pueden estar lo más alejados posibles? ¿Recuerdas esto? Exacto, en posiciones trans, es decir, no de esta manera, porque aquí estarían a 90 grados, sino de esta manera, donde los dos oxígenos están a 180 grados. Es decir, esta no sería la estructura adecuada y esta sí sería la estructura adecuada. ¿Ok? Finalmente nos quedan dos números de coordinación que también son importantes. El de fórmula X7, número de coordinación 7, que es una bipirámide pentagonal, es decir, es de esta forma. Tenemos como ejemplo esta molécula. Vamos a ver. Ángulos. Hay 5 átomos en posición ecuatorial, 2 en posición axial. Es decir, por eso es una bipirámide pentagonal, ¿no? Ejemplos, el heptafluoruro de yodo. Ya hay muy poquitos ejemplos, al menos del grupo principal para este tipo de geometrías. Tiene 56 electrones y pues esta sería la geometría, ¿no? Es decir, 5 átomos de flúor que forman un plano pentagonal y un flúor y otro flúor que se encuentran en posiciones axiales. Estos son ecuatoriales. Y finalmente, la fórmula X8 con número de coordinación 8, que es un antiprisma cuadrado, ángulos de enlace que serían estos, ¿no? Hay dos tipos de ángulos, entre un X1 y un X2, que sería de 78 grados, y un X1 y un X3, que es de 33 grados. De esto es todavía mucho menos comunes los ejemplos, pero sí existen, por ejemplo, en esta especie. Vamos a ver el ion octafluoroperiódico, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, IF8 carga menos, tiene 64 electrones, no tiene el yodo electrones, pares libres de electrones, y digamos que esta sería la fórmula, ¿no? Bueno, espero que te haya sido de utilidad. Hemos visto moléculas impares libres de electrones y lo que veremos en el video siguiente va a ser ahora cuando las moléculas tienen pares libres de electrones, y eso cambia mucho la geometría de las moléculas. Repasa este video, haz tu serie y cualquier pregunta que tengas al respecto, haz tu comentario en el blog
o bien mándame un correo electrónico. Va. Gracias.